Bien, pues no hay nada como dedicarse al periodismo, a la investigación rigurosa, como para darse cuenta que no todo lo que hoy se publica o no todo lo que ayer se publicaba y no todo lo que se publicará el día de mañana, pues tiene tildes de ser auténtico. De ahí que los periodistas de investigación, los rigurosos periodistas que dan la talla sobre el particular, se dediquen y se hayan dedicado toda la vida a averiguar los entrecuentos, y permitirme la expresión, que puedan haber en diferentes expresiones, en diferentes manifestaciones, en diferentes libros, en diferentes argumentos que desde la historia se nos ha venido a dar. Hoy tendríamos que empezar a plantearnos hasta qué punto la ciencia nos trae más verdades que mentiras, y la inteligencia artificial la tenemos muy, muy cercana, y con ella podemos abordar temas muy delicados, temas muy peligrosos, y suplantación de personalidades, por ejemplo, de voz, de guiño inclusive, porque hasta con argumentos tan precarios como un guiño, también te los copia, te copia el tono, te copia la voz, etcétera, etcétera. Pero bueno, quien sabe mucho de las verdades, de las mentiras pasadas y de las que se están formulando a día de hoy gracias a la ciencia, a la investigación, es nuestro siguiente invitado. Hablamos de Manuel Carballal, un periodista, un investigador de PRO, alguien que lo ha trabajado durante muchos años, lo sigue trabajando y además es un referente sobre el particular. Manuel Carballal, compañero y amigo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. ¿Cómo va ese magnífico libro Sioch, El arte del engaño, de la editorial Ojo Crítico? Bueno, pues levantando ampollas, porque imagino que cuando nos damos cuenta de que nos han tomado tanto el pelo en tantas cosas que para nosotros son importantes, resulta incómodo. Y yo entiendo que hay una frase muy chula de Manuel Vicent, que a mí me gusta mucho, que dice que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y a lo mejor no te gusta lo que vas a encontrar. Y eso se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, a las farmacéuticas, a la banca, a la geopolítica, a la política, a la economía y, por supuesto, al mundo de las anomalías, que es donde yo me desenvuelvo. Hablando de máximas, había una máxima que decía que la verdad os hará libres, ¿no? Chesterton lo decía San Pablo también, pero yo no sé exactamente hasta qué punto hay libertad a día de hoy con todo lo que nos estás contando, Manuel. Bueno, una de las pocas cosas buenas que nos trajo Internet es la pluralidad. Internet es un territorio terriblemente hostil que, como todos los campos, como todas las herramientas susceptibles de ser utilizadas por los servicios de inteligencia para la ingeniería social, se está utilizando desde el principio. De hecho, Internet sale de ARPANET, un proyecto de DARPA, de una organización norteamericana vinculada a los servicios de inteligencia, y hoy por hoy es una de las mayores herramientas de manipulación social a la que nos enfrentamos. Por desgracia hay muchas más. Y desde siempre, desde el principio de los tiempos, ya en el siglo VI a.C., Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, definía el arte de la guerra como el arte del engaño. Y a partir de entonces, grandes líderes políticos, grandes personajes de la historia, como Gengis Khan, por ejemplo, utilizaron la mentira y el engaño como una herramienta bélica. Yo en su día tuve la oportunidad de seguir el rastro de Gengis Khan en Mongolia, un viaje fantástico, y conocer algunas de esas herramientas que él utilizaba para engañar a sus oponentes. Y en el siglo XXI no han cambiado mucho las cosas. Se utilizan nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras creencias religiosas contra nosotros. Por eso el subtítulo de Siox, el arte del engaño, es que la mente es el campo de batalla. Hoy por hoy nuestra mente es el campo de batalla. Manuel Carballal, ¿y cómo nos damos cuenta que están utilizando o que nos están utilizando a nosotros y que nos están llevando por donde no queremos ir? Pues hay que currárselo. Nadie te va a traer la verdad a tu casa ni la vas a encontrar en la Wikipedia. Hay que currárselo y hay que buscar fuentes fuera de lo que es tan accesible como la comodidad de googlear algo desde nuestro ordenador, ¿no? Y es un trabajo complicado. Yo cuando empecé esta investigación hace más de 35 años, fue de una forma muy, muy inesperada,
investigando un caso de un aterrizaje ovni en Valladolid, de miles de casos que he investigado. Resulta que la principal testigo era prima del número 2 del Servicio de Inteligencia Español, del CSIC, lo que ahora es el CNI. Se llamaba Carmen Pellón de León y su primo era Juan Alberto Perote Pellón, el coronel Perote, que fue un personaje que abrió telediarios informativos en los años 90 por su relación con Mario Conde, con la Casa Real, y era el jefe de la OME, la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, los James Bond de nuestro servicio secreto, y era primo de esta testigo. Claro, te puedes imaginar, cuando la testigo me dice, no, pues a mi primo le gustan mucho estas cosas de los ovnis y lo paranormal. Che, quieto parado, tú me tienes que presentar a tu primo. Y a través de Perote ya fui conociendo miembros de otros servicios de inteligencia, del MI5, del Mossad, de la DGI, de la CIA, y aluciné de cómo todos los servicios de inteligencia del mundo utilizan los ovnis, lo paranormal, las apariciones marianas, la religión, las sectas, como instrumento de control social desde siempre. El término SIOPS, operaciones psicológicas, se acuñó en la Primera Guerra Mundial, pero se ha utilizado a lo largo de toda la historia. Es terrorífico. O sea, entonces, ¿de qué manera, Manuel, nos están influenciando, nos están influyendo en nuestro pensamiento? Cuando hablan de ese tipo de cosas, ¿es mentira? ¿Todo lo que acontece en relación a de lo que se habla, de lo que estás comentando, es mentira o es real? No, ni mentira ni real. Es decir, no hay una respuesta para todo. ¿Todos los políticos son unos golfos? Hombre, pues sería terrible generalizar. ¿Todos los negros son delincuentes en Estados Unidos? Hombre, pues no se puede generalizar. Hay negros que son delincuentes y hay negros que son policías. Claro, también hay policías que son delincuentes, pero no puedes generalizar, no sería justo. Esto comienza, para mí, te decía que hubo dos elementos muy importantes que me hicieron empezar esta investigación. Uno fue tener el privilegio de conocer a K, que era su nombre en el servicio secreto. Primero estaba Ra, que era el general Emilio Alonso Manglano, que era el director del Centro Superior de Información de la Defensa en la época, y luego estaba su número 2, que era Juan Alberto Perote, o sea que empezamos muy bien. Además tuve la suerte de conocer a otros directores del CSIC, como el general Gerardo Mariñas, a directores del MI5, como Stella Remington, que Stella Remington es el personaje es la persona real que inspira al personaje de M en las películas de James Bond. Las pelis de James Bond, esa señora bajita, rubia, de pelo corto, que aparece como jefa de James Bond, bueno, pues yo conocía a la real, llamaba Stella Remington, y a personajes de otros servicios de inteligencia. Esa fue una de las vías de entrada a este tema. La otra fue, yo estudié teología, yo iba para cura, y después de terminar teología cristiana me metí en otras religiones. Tuve la suerte de ser apadrinado en Cuba por una palera y santera muy importante, Rosa Sánchez, y durante mucho tiempo investigué las religiones afroamericanas, tanto en Brasil, en Cuba, en Haití también estuve varias veces, bueno, en muchos países, y también en África, ¿no? El origen del animismo africano. Y estando en Cuba, conocí a un personaje, a un babalao. Los babalaos en la santería afrocubana son los que tienen mano de Orula. Orula, dentro del panteón yoruba, es el orisha que da el don de la adivinación. Vendrían a ser como nuestros videntes, para entenderlo, ¿no? Salvando las distancias. Son personajes muy reputados y muy prestigiosos en la cultura afrocubana. Y un día, con este personaje, me dijo que él tenía una bicicleta, más me acuerdo que estábamos en su casa, en La Habana, y me enseña una bicicleta y me dice, muy orgulloso, que esa bicicleta se la había regalado la DGI cubana. Digo, ¿y esto cómo te lo regaló? Que es un servicio de inteligencia, lo que ahora es el G2, un servicio de inteligencia de Castro. ¿Y por qué te regala a ti el servicio de inteligencia una bicicleta? Que en Cuba una bicicleta es como aquí un coche, vamos, un lujo importante. Y entonces él me explicó que varios babalaos trabajaban para los servicios secretos de Castro como fuentes de información de todo el turismo occidental, europeo, americano, que viaja a Cuba
bien para estar con jineteras, con prostitutas, pero que luego se van a ver al babalao a que le eche las caracolas, que le tire los bucios o los cocos. Y claro, si el turista es un general, o es un político, o es un banquero, o es un empresario español, francés, alemán, eso es muy interesante para un servicio de inteligencia. Y en esa consulta con el babalao, mientras se le está echando los bucios, en ese clima de complicidad, que es el mismo que se da con un tarotista o con un astrólogo o con un vidente en Europa, puede salir información interesante. Imagínate que va y esto ya ha trascendido, y además se han publicado, de hecho yo en un libro anterior, en Clasificación Confidencial, publico los informes, los documentos del Servicio Secreto de Castro sobre este tema, con actores muy famosos españoles que viajaban a Cuba y que tenían la habitación del hotel llena de cámaras y de micrófonos. Parece una película, pero todo esto ha salido ya es público. Y entonces, claro, tú imagínate que va un banquero, va un político español y le consulta al babalao por esta inversión que va a hacer en Angola o por esa relación extramarital que tiene con su secretaria o con su secretario. Claro, todo eso para un servicio secreto es una golosina, porque abre un canal de influencia y una vulnerabilidad en el objetivo de inteligencia. Entonces, que haya un montón de videntes, de babalaos, de brujos, trabajando para los servicios secretos, a mí me explotaba el cerebro. Y a partir de ahí empieza esta investigación. ¿Cómo utilizan nuestras creencias los servicios de inteligencia? Hablas en concreto de una religión, la religión yoruba, en este caso con el tema de los babalaos, pero es que la podemos encontrar en todas las religiones afroamerindias o afroamericanas, ¿no? Desde los propios unganes, los sacerdotes del vudú, como los pais o las mais de santo, que mucha gente recurre a ellos pues para averiguar. En la Segunda Guerra Mundial, Manuel, se utilizaba mucho el tema este que estás comentando ahora para sacar información gracias a las prostitutas, porque los clientes se dejaban llevar pues de la complicidad, de la solitud, de la tranquilidad de estar con ellas para que ellas luego trasladaran esa información a sus jefes militares, ¿no? O sea que es una cosa que ya viene de antiguo eso. Sí. Bueno, ya desde los tiempos de la Biblia, ¿no? Se utilizaba. Pero la KGB, lo que ahora es el FSB, tenía un departamento completo de asuntos húmedos para extraer información a través de eso. Bueno, aquí en España, nuestro servicio, aunque esto siempre lo he negado, también ha tenido a sus agentes, porque nada nos hace más vulnerables, sobre todo a los varones, que el sexo. O sea, eso es evidente. En el caso de los Ungan y de los Bokor, que mencionaba, yo dedico un capítulo en el libro a Haití, porque en Haití probablemente yo me encontré uno de los mejores ejemplos de cómo las creencias religiosas son un instrumento de control social. Yo he estado varias veces en Haití investigando el vudú, más en situaciones muy chungas. Es el único país del mundo donde yo he tenido que usar la violencia expresamente, en uno de los viajes con Miguel Blanco, que salimos casi a machetazos, literalmente, o sea, poniendo el machete en el cuello a uno de estos personajes, porque intentaron engañarnos. Pero en Haití hay un ejemplo maravilloso, que es la historia de François Duvalier, presidente de Haití, que luego además delegó la presidencia en su hijo, después de que él tuviese que salir del poder, y él creó una policía que eran los Tontón Macut, literalmente los hombres del saco, que mezclaban el control policial más estricto y más férreo con las creencias del vudú, para tener controlada a la población, porque en Haití te dicen que el 90% de los haitianos son cristianos, pero el 110% son buduistas. Y mezclan y combinan el cristianismo con las religiones, con el vudú tradicional, ¿no? Que es una religión animista de origen africano. Fascinante, por cierto. Un sincretismo ahí que han tenido que hacerlo, lo tuvieron que ya hace siglos atrás para defenderse y defender su propio credo, porque si no estaba más que prohibido, ¿no?
Manuel, en tu libro Sioch, el arte del engaño, entonces, de la editorial Ojo Crítico, ¿qué vienes a exponer, en definitiva? Pues que muchas de las cosas que hemos creído durante mucho tiempo intocables, pues no son como nos han contado y hay operaciones de inteligencia muy concretas detrás. Por ejemplo, Manuel. Por ejemplo, casos de apariciones marianas, y te enuncio varios. Sería un tema muy incómodo, muy delicado. Tú has tenido aquí muchas veces a mi querido amigo y vecino Antonio Piñero, que yo Sí. creo es una autoridad para clarificar qué es y qué no es real desde el punto de vista histórico. Si partimos de la base de que Jesús murió casi con 40 años, su madre tenía que tener mínimo 55 o 60, ¿no? Por puro sentido común. No era esa joven que aparece en las apariciones. Entonces, las apariciones marianas no tienen mucho que ver con el cristianismo histórico, con el Jesús histórico. Tienen que ver con otras cosas. Pero, y además a lo largo de los años, hemos conseguido ya eh, clarificar muchos casos de apariciones muy famosas que fueron una broma que se le fue de las manos a las niñas, como el caso de Garabandal, que fueron un fraude consciente desde el principio, como el caso del Palmar de Troya, etcétera. Pero hay casos en que los testigos no mentían. Los testigos vieron literalmente a la Virgen María levitando entre las nubes. Y uno de los casos más alucinantes que yo me he encontrado fue una aparición mariana precisamente en Cuba, que formaba parte del proyecto Mangosta. Esto que te voy a contar ahora, yo entiendo que resulta muy difícil de creer, porque es muy, muy increíble. Pero tenemos que contextualizarlo. En la Guerra Fría todo varía. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se crea una división en el planeta Tierra entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Y el enfrentamiento del bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, y el del bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, afectaba a todos los campos, no solo al económico, sino a todos los campos. De hecho, estuvimos a punto de vivir una tercera guerra mundial, justo precisamente con la crisis de los misiles de Cuba. Por lo tanto, Cuba, cuando se produce la revolución cubana, cuando Fidel Castro, el Che Guevara, echan a Batista, Cuba se convierte en un problema que obsesionaba a John Fitzgerald Kennedy, porque estaba al lado de Estados Unidos. Y cuando Castro permite que los soviéticos instalen misiles apuntando a a Estados Unidos, ahí se crea un problemón muy grande, con lo cual vale todo. Y cuando digo que vale todo, me refiero a que Kennedy primero lo intenta por las malas, con la invasión de la Bahía de Cochinos. Él infravalora al ejército cubano, que era un ejército irregular, pero muy patriota, lo mismo que le ha pasado a Putin con Ucrania, o lo mismo que le pasó a los rusos con Afganistán, que aunque tengas mucho más poderío bélico, tú no puedes infravalorar la pasión de un ejército que está defendiendo su tierra, sus raíces y a sus familias. Así que fracasa Kennedy y entonces hace venir a un personaje maravilloso, Edward Lansdale, que era un antiguo técnico de marketing, un experto en ventas, que comenzó a trabajar para la CIA en la guerra de Corea. Perdón, en Filipinas. Y este tío, cuando llega a Filipinas, él pertenecía a las unidades de operaciones psicológicas que están en todos los ejércitos del mundo, incluyendo el español. Nuestro ejército tiene una unidad de operaciones psicológicas. Bueno, pues Lansdale llega a Filipinas, se encuentra con un problema, que es que hay una guerrilla comunista que está tocándole mucho las narices al candidato a la presidencia de Filipinas, amigo de la CIA. Y este tío, que repito, venía del sector del marketing, del sector de las ventas, empieza a estudiar las creencias, el folclore, las supersticiones filipinas y se encuentra con una figura, el Angway, que es una especie de vampiro que asustaba mucho a los filipinos.
y no se le ocurre otra cosa que sus agentes de la CIA secuestren a uno de los miembros de esa guerrilla, lo asesinen, le hagan 2 agujeros en el cuello, lo pongan boca abajo y lo desangren, y luego hagan correr el rumor de que el vampiro está en las posiciones que tenía esa guerrilla y consigue que salgan corriendo. Y aquel primer éxito en Filipinas del Sdei hace que luego se vaya a la guerra de Corea, después a la guerra del Vietnam. Dedico varios capítulos en el libro a sus operaciones, que son alucinantes. En una fabrica poltergeist, casas encantadas, en otras son voces de los muertos, en plan psicofonías que se proyectaban desde helicópteros de la CIA sobre las posiciones del Vietcong. Y por fin se va a Cuba. Y en Cuba, dentro de ese programa que se llamó Operación Mangosta, que fueron más de 100 operaciones psicológicas para intentar derrocar a Castro, 100 operaciones distintas que iban desde mandarle puros envenenados hasta lanzar desde aviones folletos con fotos falsificadas, claro, de Fidel Castro con prostitutas, en hoteles, comiendo grandes manjares, pero la que nos afecta es la operación que se montó en el malecón de La Habana desde un submarino de la CIA proyectando una aparición de la Virgen sobre el malecón. Claro, él pensaba, el argumento que él tenía era que cuando Cuba abraza el comunismo es un país oficialmente ateo. Si de repente la mismísima María de Nazaret se aparece sobre el malecón de La Habana, eso podría hacer tambalear los pilares del comunismo de Castro. Claro. Quien lo pasó muy mal fue su hermano, Raúl Castro, y además que tuve la suerte de conocer, de localizar a testigos presenciales de la aparición de la Virgen. Primero se hizo una proyección en el malecón, luego el submarino subió hacia el norte y giró hacia el este, hubo una segunda aparición, también localicé testigos ahí, y era todo falso, era toda una operación psicológica. Hay otra muy alucinante que hizo Pinochet, las apariciones de Peña Blanca, famosas, que todavía hoy se mantienen en Chile. Eso también fue una operación de inteligencia de Pinochet. O sea, hay casos realmente alucinantes. Impresionante, Manuel, impresionante. Bueno, pues no vamos a dejar de leer tu magnífica obra porque este tipo de trabajos, este tipo de investigación que tú llevas adelante, es notable que la gente lo sepa, lo conozca y que no se dejen influenciar ni influir a veces por lo que nos puedan llegar a presentar como una verdad o una realidad absoluta. Con lo cual, no solamente nos quedamos con esto es un pasaje de los tantos que hay dentro de tu obra, entiendo. Sí, claro, bueno, ya se nos dijo en su día, habrá muchos lobos vestidos de cordero, ¿no? Pues tenemos que aprender a quitarles el disfraz. En el fenómeno ovni, por ejemplo, es donde más se ha utilizado y se sigue utilizando todavía hoy. Es tremendo lo que se ha hecho con los ovnis. Hace muy poquito, además, pudimos descubrir cuál fue el origen del mito de las abducciones, que fue una SIOP que pertenecía al programa MK Ultra. Bueno, son muchas historias. Por desgracia, hay demasiados engaños. Manuel, una pregunta para acabar. Lo del Área 51, lo del extraterrestre que decían que había sido un director de cine el que había hecho aquello, que lo había montado, que era todo una parodia y demás. ¿En qué quedamos? ¿Es verdad? No, no, ¿Había? no. Es No. absolutamente falso. El Área 51 es donde se desarrolló una tecnología que se descubrió de forma casual en 1947, casualmente, que es la tecnología STEAL. O sea, en el año 47 John Northrop había fabricado un tipo de aviones que hoy no son muy familiares, pero imagínate en el año 47, aviones triangulares sin Ujú, timón de cola, las alas volantes, que están basadas además en las alas volantes nazis de los hermanos Horten. Y ujú. se dieron cuenta de que cuando esas alas volantes viraban, como no tenían timón de cola, desaparecían del radar. Desde 1947 a 1988 se desarrolló en el más absoluto secreto la tecnología STEAL, que son aviones invisibles al radar. Y en el año 88 se reconoció por fin públicamente, se presentó primero el bombardero B-2, luego el F-117A, que es el que ha bombardeado hace unos días en Irán, y que son aviones invisibles al radar. Claro, es lógico que se nos mienta y se nos oculte esa información porque ningún gobierno te va a decir cuál es su tecnología punta. Claro, Y claro. para eso la pantalla OVNI es maravillosa porque permite esconder un montón de cosas.
Qué lástima, Manuel, con lo ilusionado que estaba yo con que el Área 51 existía y que ese extraterrestre al pobre lo crucificaron. Qué pena, qué pena, qué pena. Pues sí, es una pena porque en el área 40, en el área 51 lo que se construyó fue precisamente el F-117A con mucho secretismo. Los empleados eran separados, el que trabajaba en el tren de aterrizaje no sabía nada de los de la cabina, el de la cabina no sabía nada del ala derecha, iban en autobuses con los cristales tintados, todo eso es verdad, pero no había nada extraterrestre detrás, por desgracia. Bueno, pues leeremos el último libro de Manuel Carballal, por favor, periodista, investigador donde los haya, un buen compañero, un buen periodista, como digo, con su último trabajo, Siots, el arte del engaño, de la editorial Ojo Crítico. Querido Manuel, un abrazo muy fuerte, mil éxitos, que ya los tienes, ¿no? Pero todavía aún más. Los que puedas recabar, por favor, que se cumplan y que vengan rápidamente. Muchísimas gracias, Pedro. Y el Deportivo de La Coruña sigue siendo el mejor equipo. De acuerdo, no te llevo la contraria. Un Un abrazo fuerte, abrazo. Manuel. Adiós, Gracias. amigo. Adiós, amigo. Adiós.